Muy buenas noches a todos, mi nombre es María Francisca Matos Rodríguez y el día de hoy le estaré hablando desde la asignatura de Psicología de la Personalidad sobre la teoría de la personalidad de Erik Erikson. Este nació en Alemania en 1902, exactamente en Frankfurt, de madre judía y criado por su padrastro. No era aceptado realmente como un judío completamente. Sin embargo, fue criado en su mente para que no solo pensara en sí mismo. A pesar de que no tenía una educación formal, fue un analista de los niños y enseñó en Harvard. Asimismo, era psicólogo, o sea, se desempeñaba como psicólogo. Esta profesión la desempeñaba exactamente como profesor en la Universidad de Berkeley en California y conferencista de psiquiatría. Erikson propuso una teoría del desarrollo psicosocial que describió las 8 etapas a lo largo de la vida del ser humano, basándose en el principio epigenético. Estas etapas se construyeron una sobre otra y ocurren en secuencia sin variación en todas las culturas. Este principio epigenético lo que propone es que todo lo que crece tiene un plan fundamental, o sea, un propósito, y que de este emergen las partes. Cada parte tiene su tiempo de ascendencia especial hasta que todas las partes hayan emergido. Entonces se puede formar un todo funcional, o sea, todo integrado, entonces tiene una función diferente. Este principio también se desarrolla se aplica al desarrollo físico del feto antes del nacimiento, pero también durante el desarrollo psicológico a lo largo de la vida, es decir, que desde el inicio hasta el final. Y se supone que si se desarrolla un yo sano, varias partes deben desarrollarse de manera secuencialmente. Estas partes son las fortalezas del yo que identificó Erikson y se desarrollan en 8 etapas. Cada una existe desde un enfoque particular en el aspecto del desarrollo del yo, confianza en la infancia, autonomía y empezar a gatear. Una etapa se va dando sucesivamente detrás de la otra. Estas etapas se corresponden con las propuestas de Freud en su teoría psicoanalítica, agregando el hecho de que ahora Erik Erikson considera la parte cultural como forma de desarrollo de este conflicto que puede tener el individuo. Las etapas son 8, como ya había mencionado, y la primera etapa, entonces tenemos lo que es confianza versus desconfianza. Esta se da durante el primer año, se corresponde con la etapa oral, ¿verdad?, de Freud, y aquí podemos ver que el lactante desarrolla una confianza o desconfianza básica, en el sentido de que para él inicialmente todos los demás son confiables y que proporcionan lo que es necesario. En este caso sería como la cercanía de la madre a la madre. En esta etapa hay una mutualidad, no simplemente receptiva, sino que el lactante busca el cuidado de la madre y busca explorar en el ambiente de manera táctil, visual, o sea, utilizar sus sentidos. Cuando el lactante realmente no encuentre en el mundo la respuesta a sus necesidades, entonces se crea esa desconfianza básica. Esta es inevitable, sin embargo, es positiva en el sentido que el mundo que enfrentará el individuo, entonces no será siempre confiable. Es decir, que no siempre va a tener la capacidad de obtener todo
lo que él ande buscando. Entonces, en una resolución sana de la crisis que se produce entre lo que es la confianza básica y la desconfianza, entonces predomina lo que es la fortaleza para un yo continuo en etapas posteriores. La etapa número 2, llamada autonomía versus vergüenza y duda. Esta se da en el segundo año de vida. Se corresponde con la etapa anal de Freud y el niño desarrolla un sentido de autonomía. Experimenta ahora de manera diferente, agarrándose y deja cosas. O sea, la agarra y la suelta. Requiere apoyo del adulto para poder desarrollarse gradualmente en un sentido de autonomía. O sea, su sentido de autonomía. Si la vulnerabilidad del niño en ese caso no es apoyada, entonces se desarrolla un sentido de vergüenza. Es como una exposición prematura y el sentimiento o el sentido de la duda. Hay un grado muy alto aquí, al igual que en la primera etapa, de lo que es el polo positivo, que debería prevalecer, pero algún grado de vergüenza y duda también son necesarias para crear la salud y el bienestar de la sociedad. Ya para lo que es la tercera etapa o la etapa fálica en el psicoanálisis, llamada esta iniciativa versus culpa en la teoría de Erikson, entonces va a ser en los niños de 4 a 5 años. Es como quien dice la tercera crisis psicosocial que el infante tiene, y se inicia lo que sería la culpa. El niño tiene opciones acerca de qué clase de persona ser, en parte sobre la base de las identificaciones de sus padres, o sea, el modelo que tienen. Y en esta etapa el niño está como interesado en la sexualidad y en las diferencias de sexo, y está desarrollando la conciencia del super yo, que sería internalizar las reglas. Aquí los niños reflejan diferencias de las niñas en su sexualidad y lo expresan a través del juego. Si la etapa es resuelta positivamente, el niño desarrollará más iniciativa que culpa. Lo que es la cuarta etapa, entonces estaríamos entrando en el resto de la niñez hasta la pubertad. Aquí el niño empieza a hacer cosas, a producir cosas. La calidad del producto sí importa, o sea, ya ellos no van a querer hacer cualquier cosa y que sí que le digan que está bien. El niño puede producir un producto aceptable, pero también no tan aceptable, entonces se produce una especie de inferioridad. En esta etapa los maestros son especialmente importantes porque la mayor parte del desarrollo ocurre en la escuela. En cuanto a la etapa 5, que sería identidad versus confusión de identidad, y aquí sería ya la adolescencia. Entonces, en este punto sería como una transición de roles hacia el adulto y una lucha por la búsqueda de la identidad. El sentido de la identidad del yo sería como el hecho de que existe algo de continuidad para reconocerme, y se utilizan métodos sintetizadores de lo que es el yo, el estilo de individualidad. Ya el niño empieza a sentirse individual. La tarea es encontrar respuesta sobre la pregunta: ¿quién soy? Si soy agradable, o sea, si es agradable, si lo que hago es importante para mi identidad,
y la exploración de posibilidades de carrera en el proceso de lograr esta identidad. La confusión ocurre aquí. Si una identidad coherente no puede ser lograda, es decir, ellos desde pequeños están viendo modelos. Entonces, si no hay una que se logre construir una identidad coherente, entonces ahí aparece como identidades negativas que son rechazadas por la sociedad. En este caso son los llamados delincuentes juveniles o imágenes que parecen imposibles de alcanzar. Ante la resolución de la identidad, las preguntas de el adolescente en experimentos después que ya es adulto es que desde que se construye esa identidad, entonces se hacen compromisos. Entonces ya cuando ya es adulto decide honrar esos compromisos, el joven, cuando está establecida bien. Cabe resaltar que con esta etapa, la etapa 5 de la identidad, se hace como una parada, porque la teoría de Erikson divide en dos partes, que sería la etapa 1 a la 4, para reconocer todo el desarrollo de la niñez hasta la adolescencia, y luego entramos a la otra parte, que sería desde las 5 hasta las 8, para reconocer lo que son las etapas de la adultez. Entonces, en cuanto a la etapa número 6, que sería intimidad versus aislamiento, entonces ahí hay como una crisis de lograr una intimidad psicológica con otra persona, hasta que se establece realmente la identidad de manera concreta. Aquí se puede dar o involucra una fusión psicológica con otra persona, y esta es selectiva. Hay personas que dicen que pueden hacerlo a través del matrimonio, pero no necesariamente, y puede darse en un matrimonio heterosexual como puede darse en un matrimonio homosexual. La contraparte de la intimidad sería el distanciamiento o el aislamiento. El adulto que no resuelve satisfactoriamente esta crisis permanece aislado y como que se autoabsorbe. Debemos recordar que la intimidad psicológica no es lo mismo que la intimidad sexual. Respecto a la etapa ya número 7, que es llamada generatividad versus estancamiento, aquí se da como un interés para apoyar, establecer y guiar la generación, como quien dice, la generación que va subiendo. Los individuos generativistas, o sea, los que están en esa etapa, están muy involucrados en el trabajo y disfrutan enseñar a otras personas. Son personas que no están estancadas en temas sociales, sino que son amplias, su mente es muy abierta, son tolerantes a diferentes ideas y tradiciones, y son capaces de luchar por un equilibrio para que una cosa vaya dando relevo a la otra. El fracaso de este tipo de etapa puede dar a un estancamiento del individuo. Por último, tenemos lo que es la etapa número 8, integridad versus desesperanza. Ya aquí estamos en la ancianidad, o sea, la tercera edad. Y esta etapa es interesante porque aquí el individuo ya ha vivido todas las etapas anteriores y debe mirar hacia atrás y lograr rescatar lo positivo de cada una e integrarla.
para que tenga significado la vida. En ausencia de un sentido de integridad, entonces la persona se niega a aceptar lo que sería la muerte, porque hubo una de las etapas que no pudo superarlas, entonces se da la desesperanza. En cuanto al rol que cumple la cultura en relación a las 8 etapas, debe decirse que como esta es una teoría, aunque es psicoanalítica, lleva el aspecto social, que es lo que la diferencia de la de Freud. Entonces, aquí la cultura proporciona un marco en el cual se enfrentan las diferentes crisis y domina una parte. La cultura va a ser diferente en cada lugar y a tener una influencia diferente en cada lugar. Sin embargo, cada etapa tiene su propia institución cultural para apoyar su desarrollo. Es decir, cada uno va a tener una institución como la religión o la parte de la ley, prototipos ideales, porque sabemos que cada cultura es diferente. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las instituciones que acompañan cada una de las etapas. En la primera etapa, la religión, ya que esa capacidad que se construye puede llevar a lo que es la esperanza. Y es que a través del tiempo, Erikson explica que la religión ha servido para restaurar un sentido de confianza confianza en lo que es, vamos a decir, la sociedad. Entonces, de esta manera, esa institución puede apoyar el yo para que haya una confianza o una desconfianza básica. La segunda institución que acompaña las etapas sería la ley, porque si vamos a tener autonomía, entonces se necesita límites para controlar esa parte. Entonces la ley ayuda a que se vaya construyendo voluntad como institución legítima y proporciona fronteras para que se construya de manera sana lo que sería la autonomía del individuo. Recordando que la ley también proporciona lo que son castigos. La tercera etapa sería prototipos ideales o modelos. Si nos situamos, el niño va a tomar como modelo a sus padres, ¿verdad? Y eso va a ir canalizándose y manifestándose a través del juego. Y los adultos entonces apoyan este tipo de iniciativas en las versiones serias, o sea, demostrando su rol de manera que el niño no tenga confusiones. Entonces, la cuarta etapa, que sería elementos tecnológicos, sería ligado a lo que a la parte de la cultura, nuevamente, particularmente a lo que es el trabajo y lo que realiza la gente, porque estamos hablando de que en la cultura hay una competencia que debes tener para realizar ciertas cosas. La quinta etapa son las perspectivas ideológicas, pues el ser humano se construye de fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A ideologías, a propuestas que están en la cultura. Y esta parte fortalece lo que sería el yo del ser humano. La sexta parte, que serían los patrones de cooperación y competencia, aquí se hace una implicación de lo que sería la capacidad para amar,
para que la persona pueda crear patrones de cooperación y competencia, siempre y cuando sin dañar a otros individuos o dañarse él mismo, claro está. La séptima etapa entonces sería corrientes de educación y tradición, que aquí entraríamos la parte del generativista, que busca darle la mano a la generación anterior para que pueda seguir adelante. Tiene varias formas de manifestarse. Puede ser de una forma materna, como un maestro o como un mentor, y se usa mucho en los sistemas escolares. Por último, tenemos la etapa 8, que sería la de la sabiduría. Entonces, como yo les seguía diciendo, como les decía anteriormente, aquí hay como una etapa reflexiva de la vida y se manifiesta en instituciones como el uso de la filosofía, la religión, y que la persona logre conectar la sabiduría de las edades y entender el significado de la vida, tanto individual como de manera colectiva. Esta parte, si no logra realizarse, entonces el individuo vuelve a lo que sería la desesperanza. Hay rituales que se hacen de manera colectiva, pero hay otros rituales que lo hace el ser humano dentro de sus creencias, dentro de su postura, para llevar a cabo la integración de toda esta sabiduría. Para lo que es la identidad racial y étnica, se dice, Erik Erikson propone que los estudios interculturales reportan diferencias entre los grupos nacionales y étnicos en algunas etapas psicosociales, resaltando principalmente en los más jóvenes, como esto se resalta. Tales diferencias se deben a factores culturales como el racismo y el cambio histórico. Y esto tiene una influencia en el cambio de identidad de cada generación. Aunque sea diferente en algunos procesos, en el desarrollo de la identidad de varios grupos puede ser que sean similares, pero para otros puede ser que no. Una persona puede desarrollar realmente una fuerte identificación con un grupo étnico, racial o cultural, siempre y cuando éste tenga una valoración positiva por otras culturas, etnias, o sea, se valore de manera positiva, o que el impacto del estatus que esta minoría tenga también sea de manera positiva en cuanto al uso del lenguaje, a las tradiciones, los valores y eso. Entonces, realmente la tarea para integrar todo lo que sería las identidades sociales en relevantes para que se vean categorías, rasgos individuales e intereses dentro de una identidad, dentro de un grupo, es un poco complejo. Y aquí se ve lo que es el aferramiento de algunas generaciones, principalmente los jóvenes, creyendo que es una fuerza diferente o que tienen aspectos diferentes, superiores y todo eso, y se da lo que sería la pseudoespeciación, que no es más como la valoración extrema o una valoración que crea barreras entre la construcción de una identidad sana en los grupos, y solamente se puede superar este tipo de problemas si
se deja a un lado este concepto de pseudo especiación y se hace una inclusión de todos. Ahí sí se puede entonces eliminar este tipo de problemáticas. En cuanto al género, Erikson estuvo de acuerdo con la proposición psicoanalítica de que las diferencias entre el hombre y la mujer serían fundamentalmente biológicas. Sin embargo, él y otros trataron de explicar cómo esto se manifiesta a través del juego de los niños. Y aquí se ilustra, según Erikson, lo que sería la orientación biológica, la feminidad para las niñas y la masculinidad para los niños. Entonces, desde lo femenino, desde pequeña se hace un énfasis en que el niño tenga en que la niña tenga un espacio interior, es decir, son más emocionales, dejando al mundo exterior a lo que serían los hombres, para bien o para mal. En adolescentes también puede verse ese tipo de defensas, es decir, internalización de la niña, de sus sentimientos o de lo que quiere expresar, y externalización de lo que sería el niño. Todo esto representando los sexos de los niños, que sería el pene para el niño, que sería externo, y la vulva para la niña, que sería interna. ¿Cómo se resoluciona lo que sería la identidad en hombres y mujeres? Para Erikson debería todo permanecer así. El que es hombre y el que es mujer. O sea, biológicamente esa diferencia debería establecerse así. Sin embargo, él tuvo críticas en el sentido de que él decía que solamente era desde el determinismo biológico que se podría analizar esta parte. Entonces otros científicos interpretadores establecieron que debe tomarse en cuenta el rol social que cumple la persona y que cada sexo puede desarrollar su identidad igual que la otra, porque tiene funcionamiento psicológico igual que la otra. Entonces, no se podría reducir ese desarrollo de la personalidad a lo que sería nada más lo biológico. Entonces, en ese sentido, para ellos resolver esta parte, Erikson lo que dijo fue que hay que ver cómo el proceso de resolución de la identidad puede ser asimilado por todos y que el contenido de la identidad, el cual puede poner en énfasis aspectos de la vida para los hombres y las mujeres, entonces ahí esa parte podría haber como un acuerdo en eso. Sin embargo, no tomó en consideración lo que sería la resolución de la identidad con la elección ocupacional. Y aún así reconoció que a pesar de que los cambios culturales, lo relativo a la carrera y la familia, permanece como un tema importante para las mujeres, más para las mujeres que para los hombres. Finalmente, entonces tenemos la investigación sobre el desarrollo de las etapas psicosociales. Erikson trataba de que su teoría tuviera evidencia clínica para que no pasara la parte de la crítica como pasó anteriormente, que le demostraron que había otros factores que incidían en la construcción de la identidad.
Entonces, se crea lo que es un estatus de la identidad, siendo esto como un paradigma paralelo, un paradigma que emergió para hablar sobre lo que sería la identidad y cómo ésta tiene su propio camino, de alguna manera separándose. En este sentido tenemos la propuesta de Marcia, que razonó que la gente tiene un estado de difusión de identidad y debe pasar a través de la moratoria hacia el logro de la identidad con el fin de desarrollarse óptimamente. Entonces, otro término que ella usa aquí sería: la exclusión sería un resultado indeseable. Puede ser un camino sin salida permanente, o puede ser temporal o sin exploración moratoria. Se escoge a lo largo del camino. Y así es que se logra la identidad. Esta secuencia teórica no siempre se desarrolla o no se encuentra, como lo propone Erikson, que va una etapa a través de la otra. A veces la gente se vuelve menos segura de sus identidades conforme a como va madurando, lo que no es admitido realmente en la teoría de Erikson. Otras etapas psicosociales, bueno, aunque otros han querido escribir sobre otras etapas psicosociales, el análisis de esta se va a enfocar sobre cada una de las etapas que va viviendo el ser humano. Por ejemplo, una manera de probar esta hipótesis de que el ser humano pasa por etapas y que realmente va madurando y se van dando algunos efectos es los análisis que se hicieron a los escritos a la diarista británica Vera Brittain, quien iba escribiendo, y cuando llegó a la época generativista se dio cuenta que ya estaba entrando en un punto de que debería mirar para atrás e integrar todo lo que había vivido para poder dar un sentido a lo que sería el desarrollo de la personalidad. Entonces, como ya les había dicho, surgen conflictos en la construcción de la identidad, según Erikson, y si estos no se resuelven satisfactoriamente, el conflicto que se queda en una etapa no permite al individuo que éste vaya a la otra etapa, sino que tiene que resolverlo de una manera u otra para que pueda avanzar. En cuanto a lo que es el camino hacia una psicología psicoanalítica social, como ya había mencionado desde el principio, esta propuesta de Erikson lo que buscaba era analizar la parte de Freud para utilizar estos conceptos de manera que tuvieran implicaciones para la mejora de la vida, de la condición humana, para entender cómo se construye. Él traspasó lo que sería el individuo y se enfocó en que el entorno y la cultura tiene una influencia sobre la construcción de la personalidad. Muchas gracias.